Dentro de los múltiples parásitos que pueden llegar a la piel, tenemos los artrópodos, los protozoarios y los delmitos. Siguiente, por favor. Los parásitos cutáneos, mejor dicho, los parásitos cutáneos de tipo artrópodo, son como mucho los más frecuentes los insectos y luego los arácnidos. Entre los insectos tenemos las pulgas, los piojos, que aquí hay, entre comillas, una miasis porque la meto es como para no dejarla suelta, y la dermatitis a paereros o puertazos que sí. Luego tenemos entre los arácnidos la escabiosis, la mordedura de garrapata. Vamos a ver. Los artrópodos hematófagos causan 5 tipos de situaciones. Primero, la toxicidad sistémica, la vectorización microbiana, el trauma tisular directo, la sobreinfección localizada y la sensibilización alérgica. Esos son los 5 efectos que los artrópodos hematófagos tienen sobre la piel. Siguiente, por favor. Piojo, pedículos, corporis y capitis. Realmente hay piojos que son simplemente lamedores, no pasa nada, pero estos son hematófagos, son chupadores. La dermatosis que producen realmente no tiene una importancia capital frente a los problemas y las complicaciones que causan. Siguiente, por favor. Todos ellos se reproducen mediante una cápsula que la fijan al tejido, a la fibra del tejido o al pelo. En este caso, esto, el receptáculo es lo que se llama liendre, y ahí dentro está el huevo. Siguiente, por favor. Los piojos necesitan una temperatura ideal que oscile entre los 22 y 30 y pico de grados, 33 grados, si no, no se pueden reproducir. Necesitan una humedad relativa de menor de 75%, necesitan de la oscuridad y del olor humano para reproducirse. Siguiente. Cuando hay mucho frío o cuando hace demasiado calor, cuando la humedad supera el 75%, hay mucha luz y el cuerpo humano no emite un olor especial como consecuencia del baño frecuente, obviamente, el piojo encuentra factores desfavorables. Siguiente. En el piojo la sensibilización alérgica realmente causa problemas, la sobreinfección localizada, el trauma tisular directo, pero la vectorización microbiana supera a todas las demás. La toxicidad no tiene mayor importancia, y aquí está el siguiente. Siempre que ustedes reciban la queja de una persona, sexo masculino o femenino, de picazón en lo que es la nuca, en la parte alta del cuello, siempre revisen y busquen estas pápulas eritematosas. Señala a la presencia de ellas la presencia de piojos, y hay que buscar entonces las liendres. Siguiente. Repito, las liendres no son sino el receptáculo queratinoso en donde se depositan los huevos de insectos. Están siempre pegadas al pelo o al tallo, mejor, al tallo del pelo o al filamento del tejido. En el pedículos capitis están aquí. Con esto confirmamos nosotros la sospecha. Siguiente. La piodermización es una consecuencia de la
cronicidad del proceso. Esto es muy frecuente en campos de refugiados, en guarderías que no son atendidas de manera suficiente, en individuos que sufren catástrofes, como por ejemplo las inundaciones aquí. Crónicamente los piojos están y luego pues producen rascado, y el rascado produce abrasiones, y las abrasiones entrada de estreptococos y estafilococos con la piodermia subsiguiente. Por favor, siguiente. Si el individuo en cambio comienza a presentar este tipo de lesiones, es decir, pápulo-vesículas diseminadas en el cuerpo, y comienza a presentar picazón, aparte de pensar en sarna, obviamente tenemos que pensar en pulicosis. El pedículo de corporis es más grande que el pedículus capitis, y probablemente sea el origen del pedículus capitis. El pedículus capitis es un pedículo mucho más evolucionado. La particularidad que tiene este insecto es que no está presente en la piel cuando lo buscamos, sino que está presente en la vestidura. Por lo tanto, no hay que buscar aquí piojos en el cuerpo del individuo, hay que buscarlo en la vestimenta. Siguiente, por favor. Aquí está en el tallo del vestido el piojo que buscamos, que no lo vamos a encontrar obviamente en el cuerpo. Siguiente. Hay individuos que, aparte de las lesiones de tipo macular y papular, presentan esta piel que se llama piel de vagabundo. Son sujetos que realmente tienen una pulicosis, una periculosis crónica, y pues son literalmente sujetos vagabundos. Siguiente. Los vectores para el pedículus corporis, al igual que los vectores para el pedículus capitis, peinillas, cepillos, cintas de pelo, gorras, sombreros, son los vectores para el pedículus capitis. Para este de aquí es la ropa, y la ropa de cama sobre todo. Siguiente, por favor. Ahora, lo importante del piojo es la vectorización microbiana. Recuerden que el piojo transmite la Rickettsia prowazekii, y la Rickettsia prowazekii es la causal del tifus epidémico. Miren, una de las causas por las cuales durante la Segunda Guerra Mundial los alemanes perdieron con la Unión Soviética, sobre todo en la batalla de Stalingrado, es precisamente por el tifus epidémico que tenían. Los mataba por cientos y por día. Igual en grandes guerras, en grandes invasiones, en grandes catástrofes, siempre está presente el tifus, consecuencia de la presencia del piojo. Este es el problema grave que hay. La dermatosis que produce es banal. Siguiente. Esto no es un cangrejo, por supuesto, como se pudiera pensar. Esto es comúnmente, como se conoce, una ladilla. Y la fama de este insecto es porque tiene preferencia por las zonas genitales y perigenitales. Realmente no creo que haya aquí algún sujeto que sepa, ¿no? Pero yo, cuando estuve haciendo la medicina, aquí, estudiándola, nunca conocí un bicho de estos. Fui a hacer la especialidad en España y comencé a quedarme de la cantidad de ladillas que tenían. Realmente no puedo decir que todo el mundo, pero veía un determinado número de sujetos que presentaban prurito en región genital, examinaban y veamos, se examinaba región genital pues, y perigenital son las electivas. Puede localizarse también en región glútea, en región maxilar, y en la cabeza excepcionalmente. Solamente una persona de Jiquijaca, una persona anciana que pude ver con periculosis en las pestañas. Son localizaciones atípicas, pero hay que tener siempre presentes. Siguiente.
no están, tienen una gran movilidad, realmente ustedes ven que se mueven, no a gran velocidad, pero se mueven. Siguiente. Igual. Siguiente. Recuerden lo que les dije de las pestañas, siempre en personas de edad, en personas inmunosuprimidas, sujetos que tengan predisposición como endocrinopatía, siempre hay que vigilar esto porque el pedículos pubis invade esta zona. Siguiente. Las características o las claves diagnósticas son las características del fluido, la edad, el sexo, sobre todo en mujeres por el pelo largo que llevan. El estatus socioeconómico realmente es como un interrogante porque se ve a nivel de cualquier clase socioeconómica. La morfología y topografía de erupción y la identificación de las miembros del municipio. Recuerden, por favor, no vayan a pasar un mal rato por no diagnosticar una pediculosis, porque es mucho, pero mucho más frecuente de lo que ustedes se imaginan. Siguiente. El hexacloruro de galvaneseno se utilizaba mucho, neurotóxico, por lo tanto hay que ponerle una cruz. Esto tiene mucho tiempo de hecho. El benzoato de bencilo es bastante irritante y hay que diluirlo del 25% que viene al 12.5 en agua. Es complicado. El isoprimine si trabaja bien en la solución tópica. El óxido de mercurio también, pero estas dos son para la pediculosis de las pestañas, en el caso que les hablé anteriormente. Permetrina es la primera elección en el tratamiento de la pediculosis. Ivermectina, igual. No hay problema como antiguamente. Realmente la ivermectina es bastante más eficaz que la permetrina. Bastante más cómoda, diría yo, porque se puede administrar por vía sistémica. Eficacia más o menos igual. Siguiente. Siempre hago esta comparación. ¿Qué harían ustedes si realmente van caminando por la calle y ven un sujeto, pega un salto y se eleva a 140 metros de altura? Eso es lo que realmente pasa con la pulga. La pulga no es aplanada como el piojo. No. Es aplanada no de dorso a superficie inferior, sino lateralmente, lateralmente. La pulga es un parásito electivo. Él no vive en el sitio donde se alimenta. Él vive lejos. Y desde ahí no tiene empacho en caminar, bien sea a saltos o no, para producir la picadura, sacar su alimento que es la sangre y luego regresar al sitio en donde vive. ¿Dónde vive? Entre las ranuras de las tablas, en los filos de los tumbados. Por eso nosotros podemos estar buscándolo en sitios en que no va a haber, no lo vamos a encontrar nosotros. Siguiente, por favor. Pero las pulgas son varias. Policirrica, que es el parásito específico del hombre. Setenocephalides felis del gato, Setenocephalides canis del perro. Echinophaga gallinaceae y Xenophila chiopis. La Xenophila chiopis es la pulga de la rata. Pero ninguna de estas tiene especificidad absoluta. No. Pueden picar a un hombre como pueden no hacerlo. Es decir, quien se presente en marcha. Siguiente. Y ahí es el problema. Las pulgas fundamentalmente tienen importancia por la vectorización microbiana. El trauma tisular directo es discreto. La sobreinfección localizada también. La sensibilización alérgica también es importante. Es decir, tres cosas serían las importantes: la vectorización microbiana, el trauma tisular directo y la sensibilización alérgica. La sobreinfección bacteriana puede ser como no. Siguiente. Siempre que ustedes vean una pápula eritematosa coronada de una vesícula,
como es esta, siempre piensen en picadura de pulga. Siguiente. No se olviden, las pulgas no son muy aptas para el ayuno. Ellas desayunan, almuerzan y meriendan. Desayuno, almuerzo y merienda. En grupos de 3 siempre hay que buscar las lesiones. Eso es típico. Desayuno, almuerzo y merienda. Siguiente. Miren, sujeto que va feliz con su saco de dormir en un grupo de personas y se encuentran en una cabaña, entran al sitio que estaba deshabitado, las pulgas automáticamente detectan el movimiento del piso cuando entran las personas y de noche se arma un alboroto, porque realmente quien no ha tenido la pesadilla de una noche con pulgas realmente no sabe lo que es bueno. Realmente este sujeto, pues imagínense cuántos. Bien, sigamos. Miren ustedes la cantidad, es un zoológico que transmiten estas Yersinia pestis, la plaga, la peste buco-neumónica. Había 80 millones de habitantes sobre el globo terrestre para 1400 y pico. La pulga de la rata, mejor dicho, la rata asiática, transmite la pulga desde el Extremo Oriente a Europa y mata 40 millones de personas. Esta es la famosa peste negra. Aquí han habido, mejor dicho, han habido epidemias de peste como consecuencia de la pulga de la rata en determinados sitios. La tularemia, el erisipiloide, listeriasis nuevo, brucelosis típico endémico también es producido por las pulgas. El epidémico no, es producido por el piojo. Siguiente. Tunga penetrans. Esta es la famosa pulga que produce la nigua. Cuando ustedes caminan por la playa y ven cerdos que están caminando también por la playa, o caminan por, cosa que es frecuente aquí, caminan por un sitio en donde hay una construcción y hay un montón de arena, tengan cuidado porque realmente la pulga vive ahí. A la pulga no le interesa realmente ningún tipo de producto alimentario que nosotros secretemos o tengamos en la piel. No. A la pulga le interesamos es como habitáculo para anidar. La pulga llega y con esta extremidad cefálica parecida a esos arietes que utilizaban para tumbar las puertas en la Edad Media de los castillos, comienza a perforar la piel. Siguiente, por favor. Como consecuencia de ello, la pulga, una vez que se aloja en el interior de la dermis, comienza a poner huevos y se llena de huevos, se transforma en un saco de huevos, en donde lo único que aparece en epidermis suprayacente es la cabeza. Siguiente, por favor. Como consecuencia de ello, miren, se forma un nódulo, un micronódulo, semitransparente o perlado como un punto negro, que es la cabeza de la tunga. Si nosotros cometemos la tontería de reventar esto, se van a regar los huevos en grandes cantidades. Lo que hay que hacer es extirpar quirúrgicamente con una pequeña tijera y da muy buenos resultados una vez que se mata con formaldehído la tunga. Siguiente, por favor. Esto es muy frecuente aquí en el medio. La gente anda cercano a las casas en el campo sin zapatos y realmente en la playa también igual. Hay que tener siempre presente la posibilidad cuando se presenta un micronódulo de tipo serio, de color perlado con un punto negro, es la tunga.
Es la migua que le llaman aquí. Siguiente. En México reportan mucho esto y sobre todo reportan una elevada incidencia de tétanos como consecuencia de la erosión, mejor dicho, de la ulceración y la erosión de la superficie plantar. Siguiente, por favor. Cuando se infesta el tegumento de un vertebrado viviente por larvas de determinados dípteros, es decir, moscas voladoras de gran tamaño, se produce la miasis. Siguiente, por favor. Las moscas voladoras de gran tamaño, hay aquí en Sudamérica, algunas de ellas se caracterizan por esto, se parecen a una abeja. Colores brillantes, azules, iridiscentes, verdes iridiscentes, les llaman comúnmente tábanos. Y ustedes pueden ver curiosamente un perro, por ejemplo, que está y de repente oye el zumbido, parece que, no es que parece, sino que así es, genéticamente lo han aprendido a identificar, y lo ven al perro saltando como loco y persiguiendo al insecto volador para morderlo, porque saben perfectamente que la mosca pone el huevo ahí y le sale lo que se llama un ácido, pero es consecuencia de la miasis. Siguiente, por favor. Hay varios tipos de moscas, o tipos de miasis, mejor dicho, miasis accidentales, miasis eventuales, pero miasis constantes. En cuanto a este tipo de insectos, hay varios de ellos aquí, no tiene importancia que ustedes los traten de memorizar, siempre tengan presente la posibilidad de miasis. Siguiente. La mosca adulta puede poner sus huevos en el huésped, luego estos son tirados al suelo y el individuo, al recostarse en una pradera, por ejemplo, entra la larva de la mosca y se produce el ciclo. Pero créanme que es asombroso realmente. La mosca parece ser que aprendió a través del tiempo de que el huésped posible puede matarla, y de hecho la reconoce como tal. Y entonces lo que hace es que atrapa un mosquito, un mosco de esos que nos pica el jueves y el domingo aquí. Pone un huevo sobre el mosco y lo obliga involuntariamente a que cuando se acerque a cumplir su función alimentaria, deje el huevo sobre la piel, y el problema de él entrar por la herida donde el mosco pica. Esta probablemente es la forma más frecuente como la mosca produce una miasis cutánea. Siguiente, por favor. Hay varias clases de miasis cutánea. La miasis furunculoidea tiene una forma fija y una forma migratoria y una forma de erupción rectante. Vamos a ver. Este sujeto, por ejemplo, llega quejándose de un nódulo y lo primero que pensamos es, esto es un forúnculo. Claro que no lo es, por supuesto. Y tiene que entrar en diferenciación siempre una miasis. Esta es la miasis forunculoidea. Recuerden que dice que tiene 2 o 3 días, el forúnculo tiene mucho más inflamación y sobre todo se corona por una pústula. Aquí no hay. Aquí hay movimientos si nosotros exploramos bien. Siguiente. Igual. Esta es mucho más clara que la anterior. Miren, si yo la veo, a mí se me ocurre lo primero, claro, un forúnculo. Pero no es así. Siempre piensen, si hay antecedentes de un viaje fuera de la ciudad, aquí en los alrededores, no necesitan ir muy lejos, sobre todo cerca de un río, que aquí lo tenemos. Hay que pensar siempre en la posibilidad de una miasis forunculoidea. Siguiente. Aquí está la larva de insecto, que se extrae obviamente el sitio en el cual está habitando de manera temporal. Recuerden, es un nódulo inflamatorio. Quedan aquí frente a un nódulo inflamatorio, hay que pensar siempre en una infección, aquí está uno, o una neoplasia. Siguiente, por favor.
casos de miasis que no son uno solo, sino son varios. Hay uno aquí, el nódulo permanece un tiempo, luego resulta que aparece otro acá, y otro acá, y otro acá. Es decir, son larvas que migran por dentro de la piel. Siguiente. Este tipo se conoce como larva migrans. ¿Ya? Esto es muy frecuente en un tipo de gusano, que ya veremos posteriormente, pero insectos que produzcan miasis pueden producir este cuadro de larva migrans y ser una miasis cutánea, cuando la larva recorre de manera muy superficial el tegumento. Donde aquí ustedes ven un día se queja el paciente de que está así, lo citan al día siguiente a temperatura acá y luego acá. Es decir, hay que tomar en consideración esto. Aquí hay que pensar en dos cosas: o un gusano de tipo intestinal, ya veremos, o una miasis. Siguiente. Cuando cesan las lluvias, cuando pasa lo que se llama invierno aquí, comienzan a aparecer personas con unas dermatosis raras, como por ejemplo esta. Relata que se acostó bien y se despertó con esto. Aquí obviamente han habido ampollas y vesículas. Se ha desecado el producto exudativo, se ha transformado en una cosa. Siguiente. Sujeto que cuenta la misma historia, se acostó. Y miren esto, son líneas. Exactamente como que le hubieran dado un latigazo, de ahí el nombre de poetazo. Siguiente. Todos estos, sigan, tienen una causa común: dormir con las ventanas abiertas, no tener telas metálicas y tener una gran cantidad de bichitos que dan vueltas alrededor del foco de la habitación. Siguiente, por favor. Este tiene el tamaño de una hormiga arriera. Paideros irritan y Paideros ornaticornis son las dos variedades de este insecto. Este insecto tiene en su hemolinfa un producto que se llama pederina, una sustancia que tiene propiedades vesicantes análogas a la cantaridina, de las cuales ustedes me oyeron hablar al tratar verrugas. Cuando uno siente que anda un insecto de manera no consciente, automáticamente el golpe aplasta el insecto y al aplastarlo se produce este problema. Esto es mucho más frecuente de lo que ustedes crean: la presencia de dermatitis venenata producida por la pederina, consecuencia de aplastar el insecto. Y claro, como se llevan con las manos el fluido que queda, pues obviamente se produce este cuadro. Regresen, por favor. Este sujeto tuvo que darle 40 miligramos de prednisona por 5 días, porque realmente ya había sido tratado anteriormente y no tenía mejoría. ¿Sí? No es que sea un cuadro de darle dosis enormes de cortisona, pero y tampoco muchos merecen corticoterapia sistémica, simplemente la corticoterapia tópica y se acabó. Más bien el tratamiento es preventivo en base a la utilización de repelentes, en base a la utilización de telas metálicas, por la presencia de este insecto en los meses que siguen inmediatamente al cese de la estación lluviosa. Siguiente.